gracias por este tiempo, por esta enseñanza y porque podamos aprender más y aplicar más de esto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, la plática se llama Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Cómo se llama? Se parecen, pero no es lo mismo. Ok. Guillermo, ayúdame a leer. Vente, por favor. Vamos a leer Lucas, capítulo 15, del verso 11, gracias, en adelante hasta el verso 24. Entonces yo voy a empezar con el 11 y alternadamente vamos a estar leyendo. Ustedes con Guillermo, por favor. Yo inicio. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ustedes. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió a los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos en una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ustedes. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ustedes, pero léanlo por favor, porque no lo leen, estoy viendo que no leen. Verso 16, ustedes. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ustedes. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ustedes. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ustedes. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ustedes. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar al tema. ¿Listos? Lo primero que notamos de este joven es su actitud demandante. No lo pide amablemente, no tiene gracia ni tacto y es muy exigente con su papá. ¿Verdad? ¿Cuántos han tenido hijos así? De esos no hay aquí, ¿verdad? ¿Qué hace el muchacho? Le exige, ¿verdad? A mí dame lo que me toca y a mí no me importan a mí yo soy. Ok. El hijo mayor obtuvo 2/3 y el menor 1/3 según la ley de Moisés. Eso está en Deuteronomio. De inmediato el hijo menor liquidó sus bienes para tener el dinero en su mano. O sea, que por ser el menor le tocaba la 1/3 parte ¿de qué? De todo lo que tenía el papá. ¿Sí? O sea, si el papá tenía 3 millones, ¿cuánto le tocaba al menor? 1, era la 1/3 parte. ¿Y al mayor cuánto le tocaba? 2, ¿verdad? ¿Sí?
Bueno, les voy a platicar una broma. Ahí va, real. Resulta que hace muchos años, cuando mi mamá y mi papá, cuando mi mamá todavía vivía, mi mamá ya tiene, va para 19 años que se fue con el Señor, pero antes de eso, mi papá y mi mamá nos juntaron a los 3 hijos y nos dijeron que para que cuando ellos se fueran, nos iban a repartir el dinero en partes iguales. Entonces, que si estábamos de acuerdo, porque mi papá pues tiene casas y propiedades y cosas así, ¿no? Ustedes saben cómo se ponen las cosas, ¿no? Cuando... Sí saben, ¿no? Más o menos, tienen una idea, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el bromista de Ernesto Rueda les hizo una broma a mis papás y a mis hermanos. Entonces yo me puse serio y les dije, no estoy de acuerdo. Y mi papá y mi mamá pues pusieron su cara de ¿qué? Les dije, no, porque no es bíblico. Yo soy el mayor y el mayor se queda con la mayoría de las cosas y todo lo demás se tiene que repartir entre mis hermanos. Así que no estoy de acuerdo. Bueno, ya se imaginarán el ambiente, ¿verdad? Se puso, ya saben, ¿no? Y yo por dentro quería soltar la risa, pero pues me estaba aguantando, pues. Finalmente me ganó la risa y solté la carcajada y mis hermanos, vas a ver qué bromista eres. Mis papás, mi mamá me regañó, muchacho, nomás nos estás. Le dije, bueno, ¿por qué no saben Biblia como yo? O sea, la Biblia dice que el mayor es el que hereda ¿qué? Ok, muy bien, esa era una anécdota y nada más. Entonces, el menor que le tocó, la tercera parte, rápido, vendió todo, arregló todo y agarró el dinero y se fue. Muy bien. El hijo menor estaba cansado de estar en la casa de su padre. Quería experimentar el mundo fuera de su padre. El padre no discutió, no trató de razonar con él. Hay lecciones que un padre no puede enseñar a su hijo. Deben ser vividas, ya que algunas veces el dolor es un buen maestro. Algunas veces el dolor ¿qué? Es un buen maestro. Ok. Entonces el papá no discutió, no le dijo, no, pero mira, hijo, reflexiona. No. ¿Eso quieres? Aquí está tu dinero, aquí están tus cosas. Y el papá calladito. Cuando el dinero del hijo menor se acabó, su situación cambió debido a una severa hambre que llegó a la tierra. La vida en una tierra lejos de su padre ya no le causó la misma emoción que al principio, porque había hambre. Los empleos eran escasos, o sea, toda esa zona entró en una crisis económica. Había pocos empleos, había mucha necesidad. Lo peor fue que lo pusieron a trabajar en el corral de los cerdos para que los alimentara. El cerdo era un animal que no se puede comer según la ley judía. Y desear las vainas de algarroba que estaban comiendo los cerdos, es que este joven había llegado ¿a qué? Al punto más bajo de su vida. O sea, desear la comida que comen los cerdos. Y el cerdo era un animal prohibido para los judíos. Sigo. Cuando tocó fondo, lo único que le quedó fue mirar hacia arriba, examinar su vida y sobre todo ver cómo había logrado ponerse en esa posición. O sea, dijo, híjole, no sé si algunas veces ustedes les ha tocado estar en una posición y dicen, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo es posible que yo llegué hasta esta posición? O sea, estoy hablando de una mala posición, ¿verdad?
triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ¿verdad? Dices, ¿cómo le hice? ¿Por qué estoy tan fregado? ¿Qué hice mal? O sea, y te pones a analizar y dices tú, ay, ok, sigo. Sabía que no tenía derecho a nada. Él lo sabía. Debía afrontar la vergüenza y el desprecio de la aldea y de su hermano mayor. Él estaba en la bancarrota y ahora ya estaba listo, no solamente para escuchar a su papá, sino para ser ¿qué? Siervo de su papá. O sea, no solamente, porque a veces los hijos así somos, ¿verdad? No queremos escuchar a los papás. Ese viejo que me va a enseñar, que se abra. Pero llega una etapa donde dices, papi, ayúdame, ¿cómo le hago? Y así estaba este muchacho. Dijo, voy a ser ¿el qué? El siervo de mi papá. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación. ¿Nos quedó clara la historia? ¿De qué se trata la historia? De un papá con 2 hijos. ¿Y el menor qué dijo? Dame dinero, yo quiero hacer mi vida. Se lo dieron, nadie le respingó. ¿Y qué hizo? Se la tronó. Y cuando ya no tenía nada, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a trabajar de jornalero. Y cuando ya estaba en una posición crítica, dice, voy a regresar a casa de mi papá. Y bueno, la historia es que regresa, habla con él, le dice, papá, perdóname, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el papá lo viste, le pone anillo, le pone zapatos, mata el animal más bonito que venía, hace una fiesta y dice, ay, hasta parece un cuento de esos de los que saca Hollywood de Navidad, ¿verdad? Ya saben que Hollywood saca películas navideñas y todo es perfecto, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí las han visto esas películas navideñas, ¿verdad? Que sacan, ¿verdad? Que dicen el mes navideño y sacan puras navideñas y todo es bonito, todos son bonitos y bonitas y todo está perfecto. Bueno, algo así se ve. Bueno, vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Entremos a la revelación. ¿Estamos listos? Ok. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pregunta de rápido, no es de mesa. Pregunta de rápido. ¿Qué es pecar contra el cielo y qué es pecar contra su Padre terrenal? ¿Cuál es la diferencia? Porque así le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y la pregunta es, ¿qué es pecar contra el cielo? ¿Y qué es pecar contra el papá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Uno que ofendió a Dios y otro a su padre, dicen aquí. No honró a Dios con la ¿qué? Con la obediencia a su padre. Pero ¿cuál es la diferencia en pecar contra el cielo y pecar contra su padre? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué? Pecó contra el cielo por la vida disipada que llevó. Ok. Porque no cumplió uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Ok, allá. Porque a Dios no lo puso en primer lugar. Y a su papá pues menos, ¿va? Ok, bueno, quiero felicitarlos, pero la respuesta es muy
larga y nos va a llevar toda la conferencia. Para poder responder esta pregunta, tenemos que partir de unas definiciones de justicia, justo y justificación. O sea, nos va a llevar toda la plática para entender la diferencia entre justicia, justo y justificación. ¿Estamos listos? Muy bien. Los que estén anotando, anoten. Vamos a empezar con cuál es la definición de justicia. ¿Cuál es la definición de justicia? ¿Estamos listos? ¿Alguien quiere decir cuál es la definición de justicia? Dale a cada quien lo que le corresponde. Ok, muy bien. ¿Y justo? Ay, ¿cuál es la diferencia entre justicia y justo? Bueno, vamos a empezar para definirlo. Vamos a empezar con justicia. ¿Listos? En la mitología griega, Dike es la personificación de la justicia, específicamente la justicia humana y el orden moral. Digan conmigo, Dike. Otra vez, Dike. Anótenlo, no se les olvide. No se refiere directamente a la justicia divina, ni tampoco a la relación entre la humanidad y Dios. Dike es la encargada de vigilar la conducta de los hombres y asegurar que las sentencias sean justas. Entonces, Dike es la justicia de los tribunales humanos. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Sí? No tiene nada que ver con Dios. Dike tiene que ver con ¿qué? Con las conductas de los hombres. Ahora, Dike en griego se refiere a la justicia en un sentido más amplio, o sea, el caminar o la senda de las personas, y de ahí derivó el concepto de lo que es justo en términos de comportamiento humano. Entonces, Dike es lo que tiene que ver con justicia, pero desde el punto de vista del comportamiento ¿qué? Humano. ¿Sí está quedando claro? Sigo. Dike habla de la justicia humana. Sin embargo, su función es de mantener el orden y la justicia en el mundo humano. Y puede estar ligada en algunos países a leyes divinas. O sea, puede estar ligada, sí está ligada a leyes divinas en algunos países, en otros no. Depende de cada país o de cada región. ¿Sí me doy a entender? Ok, sigo. Ejemplos de cómo se representa a Dike. Ejemplos. Se le representa con una balanza simbolizando el equilibrio y la imparcialidad en la justicia. No sé si han visto tarjetas de abogados, ¿sí? Y sale así una bonita con una balanza, ¿verdad? ¿Sí la han visto esa? Esa es Dike. Esa es la diosa Dike de la mitología griega. ¿Que tiene que ver con qué? Con la balanza, el equilibrio de cómo se comportan los hombres. También puede llevar una espada que representa la aplicación de la justicia. A veces no sale con la balanza, sino sale con la ¿qué? Con la espada, que es, también es Dike, también así se le representa. ¿Sí han visto esas figuritas? Ok, sigo. En algunas representaciones lleva una corona de laurel, o sea, le ponen aquí una coronita de laurel, símbolo de victoria y honor. ¿Sí han visto que a esa monita, esa mujercita que lleva la balanza o la espada, le ponen así como una coronita de laurel? Ah, bueno. Todo eso es Dike. Entonces, en resumen, Dike es la justicia en el ámbito humano, no de la justicia divina. Tampoco tiene que ver con la relación entre Dios y el hombre.
solamente tiene que ver con ¿qué? Con el comportamiento ¿qué? Humano. ¿Cómo se llama? Diké. Muy bien. Ok. Seguimos con las definiciones. Y ahora vamos a ver a otra palabra que también se traduce como justo, pero esta palabra en griego antiguo es dikaios. La otra era diké. ¿Y esta cómo se llama? Dikaios. ¿Verdad que se parecen? Porque tiene que ver con justicia también. Pero esta justicia es otro tipo de justicia. Esta es dikaios. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok. El término dikaios se traduce como justo, recto o equitativo. O sea, también se traducen igual. Diké y dikaios es justo o justicia, pero uno es diké, es el comportamiento ¿qué? Humano. Ahora vamos a ver dikaios. En el contexto bíblico, dikaios se refiere a alguien que vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, alguien que es recto y sigue los mandamientos divinos. También puede referirse a la justicia de Dios mismo. Es el concepto de justicia de Dios o Dios es justo. Cuando hablamos de justicia de Dios, estamos usando la palabra dikaios. Y cuando estamos hablando del comportamiento de una persona que recibe justicia, es la palabra diké. Ya le estamos entendiendo. ¿Sí? ¿Sí está fácil? Ok. Qué bueno, porque ahorita viene lo difícil. Ahorita vienen las preguntitas y ¿qué era diké? ¿Qué era diké? Van a empezar, ya los conozco. Ahora, la palabra griega para justo es dikaios y se usa, y su uso se extiende tanto a la conducta humana justa como a la justicia divina. O sea, cuando estoy hablando de una conducta humana justa, estamos hablando desde una perspectiva de comportamiento de acuerdo a la fe que dice la persona que tiene. ¿Sí me doy a entender, verdad? Entonces, diké es el comportamiento que nos juzga ¿quién? Los hombres, la sociedad. Y dikaios es el comportamiento que yo tengo de acuerdo a la fe que digo que tengo. ¿Sí? Si yo digo que tengo una fe, entonces mi comportamiento tiene que ir de acuerdo a eso, a esa fe o a esa creencia que digo que tengo. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, eso que me va a juzgar lo que yo digo que soy, por ejemplo, si digo, no, es que yo creo en Cristo, yo creo así y así, entonces voy a ser juzgado por dikaios. O sea, es una justicia que tiene que ver lo que yo digo de Dios con lo que yo hago. Sí está quedando claro, ¿verdad? Diké no tiene que ver con las cosas de Dios. Diké tiene que ver con las leyes de los hombres. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por ejemplo, en el nuevo pacto Jesús nos empieza a enseñar, nos dice que no debemos de desear, ¿verdad? Y si dice no desees esto, no desees lo otro, te dicen hay cosas que tú no debes de desear, eso no debe de ser. Pero si en la ley tú lo deseas, pues deséalo todo lo que quieras, eso no va contra la ley, ¿verdad que no? Porque eso es diké, pero en dikaios sí es una falta. ¿Sí me explico? Hay cosas que en diké no tienes problema, pero en dikaios sí. ¿Sí le entendimos? Mónica, me estás poniendo cara de que no. Por ejemplo,
yo no debo de ser orgulloso. Pero si en la ley de los hombres soy orgulloso, pues yo no estoy cometiendo ninguna falta. Pero ante Dios, en el dicayos, ahí sí, porque yo digo que soy hijo de Dios, que yo soy humilde, pero no soy humilde, soy prepotente, soy soberbio, ahí ya fallé, porque ese es dicayos. Ahora sí, ¿ya? ¿Capish? ¿Y es en inglés, o en francés, taca, taca, en totonaca? ¿Sí quedó claro? Ok. Porque vamos a entrar a una tercera palabra. Ahí vamos. ¿Listos? Veamos ahora una tercera palabra. Y esa palabra es justificación. En griego, la palabra que se traduce como justificación es dikaiosis. También se parece. ¿Cómo es? Dikaiosis. ¿Esta es qué? Justificación. Entonces la primera era ¿qué? ¿De qué? La segunda. Y ahora esta es justificación. Entonces, esta palabra se deriva del verbo dikaio, que significa declarar justo, justificar o hacer justo. Justificación es dikaiosis. Se refiere al acto de Dios de declarar a los creyentes justos ¿ante quién? A ver otra vez, ahí está, ahí se los puse en la pantalla. Se refiere el acto de declarar a los creyentes justos ¿ante quién? Ante Él, no ante las cortes de los hombres, no ante la persona que está sentada a tu lado. ¿Ante quién? Ante Él, ante sus ojos, perdonando sus pecados y aceptándolos como justos a través de la fe de Jesucristo. Entonces, son tres palabras. ¿Cuántas palabras son? Se parecen, pero no es lo mismo, ¿ok? Ya entendimos el título, ¿verdad? Se parece, pero no es lo mismo. Ok. Primera, ¿de qué? Es justicia. Es la encargada de vigilar la conducta de los hombres y asegurar que las sentencias sean justas. Es el comportamiento humano. Ya la vimos. Estoy repitiendo porque a donde voy necesito que las tengan, que no se me queden como reiniciando así. Que le entren, porque luego les hago preguntas y se quedan como reiniciando, así como que. Ok. Segunda, dikaios, se traduce como justo, recto o equitativo, que vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Se refiere a la justicia de Dios mismo. Se refiere tanto a la conducta humana justa como a la justicia divina. O sea, el dikaios es que si yo digo que creo algo, me tengo que comportar de acuerdo a lo que yo digo que creo. ¿Sí? Soy juzgado por lo que yo digo y lo que yo hago. Ok. Tercera, dikaiosis. También es justificación. Se refiere al acto de Dios declarar a los creyentes justos ante sus ojos, perdonando sus pecados y aceptándolos como justos a través de la fe en Jesucristo. Entonces, dikaiosis es que Él me ve justo porque Él decidió perdonarme todos mis pecados siempre y cuando yo tenga fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Sí quedó claro? Primera palabra, ¿de segunda, dikaios. Tercera, dikaiosis. Ya son expertos en griego ustedes. Ok, ahora sí. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. Ahora sí, señores, amárrense. O como decía aquel salmista José, el Puma, agárrense de las manos. Ok, ahí vamos. Listo. Cuando la Biblia dice
que había hombres y mujeres que eran justos delante de él, ¿a qué se refiere? Cuando la Biblia dice que había hombres justos delante de él, ¿a qué se refiere? Que vivían de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Voy a dar una respuesta muy sencilla, ¿están correctos? Se refiere a personas coherentes entre su naturaleza y sus actos. O sea, si tú tienes la naturaleza divina, que es la naturaleza de Cristo en ti, ¿cómo tienen que ser tus actos? ¿Cómo tienen que ser tus actos? ¿De acuerdo a qué? A tu naturaleza. Si una persona no tiene a Cristo, si una persona no ha nacido de nuevo, él tiene una naturaleza carnal, ¿cómo va a actuar? ¿De acuerdo a su qué? A su naturaleza. Y si tú dices que tienes a Cristo, tienes una naturaleza divina. Entonces, cuando Dios dice que había hombres y mujeres que eran justos delante de él, ¿a qué se refiere? A que esas personas actuaban coherentes de acuerdo a su naturaleza. ¿Sí lo entendimos? Ok, sigo. Algunas veces se entra en ciertas confusiones cuando nos preguntamos por qué hay personas que dicen creer ciertas cosas, pero no las reflejan en su vida. Otra vez. Algunas veces, no dije todas, no dije siempre, dije ¿qué? Algunas. Muchos entran en confusiones porque hay personas que dicen creer en ciertas cosas, pero no lo reflejan. Cuando alguien no refleja lo que dice creer o incluso hace lo contrario, a eso, ¿cómo se le llama? Hipócrita, dicen por ahí. Es un hipócrita, es un falso, mentiroso. Incongruente, falso. No están dándole con la palabra que estoy buscando. No. Injusto. Injusto. Otra vez. Cuando alguien no refleja lo que dice creer o incluso hace lo contrario, a eso, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Injusto. Estamos viendo justicia, señores. Lo contrario que es injusto. ¿Por qué? Injusticia. ¿Qué es la injusticia? ¿Qué es la injusticia? Es la incoherencia entre lo que se cree y la vida que se expresa. ¿Qué es la injusticia? Es la incoherencia entre lo que tú dices que crees y lo que tú expresas con tus actos. ¿Sí? ¿Sí le estamos entendiendo? Bueno. Sigo. Regresemos a la parábola y volvamos a la frase inicial. ¿Listos? Y el hijo
le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ok. Primer pregunta de mesa. El joven arrepentido no menciona el nombre de Dios, sino que usa la palabra he pecado contra el cielo. No dice he pecado contra Dios. Y ahorita que les pregunté, varios dijeron Dios, pero aquí no dice Dios, dice cielo. He pecado contra el cielo. ¿Por qué no menciona a Dios y sí al cielo? Escríbanlo brevemente, corre tiempo. Respuesta: porque la combinación de diké, dikaios y dikaiosis tiene que ver con el reino de los cielos en la tierra. A este joven se le revelaron las tres palabras. Cuando este joven entendió diké, dikaios y dikaiosis, o sea, cuando se le reveló que él no había sido justo, cuando se le reveló que no había sido, o sea, no fue justo él en su comportamiento, cuando se le reveló que no había sido justo con Dios, y cuando se le reveló que no estaba justificado por nadie, entonces él abre el abanico y él entiende reino. Dice: ¿saben qué? Este es un asunto de reino. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el Padre nuestro? Otra vez: Padre nuestro que estás en los, venga a nosotros tu ¿qué? Y hágase tu voluntad en la, así como se hace en los. El reino de Dios es el reino de los cielos establecido en la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que este joven entendió? Se le revelaron las tres palabras y él entendió reino. Este chavito arrepentido dijo: ya le entendí al reino y yo pequé contra el reino. Este fue un asunto de reino. Ok, diké, justicia, conducta humana o comportamiento reprobado, cabina, ahí está. Dikaios, es lo justo de Dios mismo, yo y solo Él podría salvarlo. Dikaiosis, es justificación, solo su Padre terrenal lo podría perdonar y aceptarlo de nuevo. O sea, justicia, justo y justificación, cuando hay una revelación o un entendimiento de cómo operan estas tres palabras en mi vida, es entonces que se me revela reino. Justo, justicia y justificación. Cuando estas tres palabras se me revelan, entonces yo entiendo cómo opera el reino. ¿Cuál reino? El del Padre nuestro, que estás en los, venga a nosotros tu ¿qué? ¿Qué es venga tu reino? Es la cultura de los cielos a la tierra. O sea, la cultura, la manera en que Dios opera en los cielos, yo puedo operar aquí en la tierra con esas leyes. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son las leyes espirituales? Ese es otro tema. Un día, si quieren, lo hablamos. ¿Cuáles son las leyes espirituales para operar aquí en la tierra? Pero tienen que ver con la fe, tienen que ver con arrepentimiento, tiene que ver con dones, tiene que ver con asignación, tiene que ver con propósito eterno, tiene que ver con gracia, tiene que ver con muchas cosas. Pero este chavo agarró la onda. ¿Qué fue lo que dijo? O sea, este cuate llega con su papá y le exige: a mí me das mi lana. Y el papá dice: aquí está, aquí están tus bienes. Agarra, vende sus cosas, agarra la lana, se la truena. Y llega un momento en que este joven entiende reino y dice: ¿sabes qué? Pequé contra los cielos, contra mi Padre, porque los cielos abarcan todas las leyes espirituales. O sea,
él entendió que su comportamiento estaba mal. Entendió que delante de Dios su dicaios estaba mal. Y tenía que ir con su padre para ver si existía dicaiosis, o sea, una justificación, que lo justificara el padre. Entonces, el asunto es que en la vida los daños colaterales del pecado son por lo menos dos. Él lo entendió. Dijo, mira, todos nosotros tenemos daños colaterales. Todos. O sea, hemos dañado. ¿Qué cosas hemos dañado? Primero, ¿qué dañamos? Primero dañamos nuestra comunión con Dios. Y segundo, y también lesionaron el vínculo con las personas. Los daños colaterales dañan la comunión con Dios y el vínculo con las personas. Y él lo entendió. Por eso se arrepintió, dijo, ¿sabes qué? Esto no es un asunto entre Dios y yo. Este es un asunto de los cielos. Porque los cielos abarca no solamente el asunto entre Dios y yo, los daños colaterales también tienen que ver con ¿qué? Con personas. Este es un asunto de reino. Por lo tanto, cuando este joven arrepentido recibe revelación de reino, inmediatamente empieza a resolver los daños colaterales. Dice, ¿sabes qué? Voy a resolver los daños, voy a enfrentarme, voy a ir a la aldea, voy a dar la cara. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las personas? No quieren enfrentar daños colaterales. Una persona con revelación de reino dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar el toro por los cuernos. Voy a resolver las cosas de raíz. Pero una persona que no quiere, que no tiene revelación de reino, ¿qué es lo que hace? Maquillaje. Maquilla las cosas y me cambio de colonia, me cambio de ciudad, me cambio de trabajo, ahí nos vemos, o sea, ¿por qué? Porque no hay una revelación, no ha entendido el asunto de la justicia. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta número 2 para entender todo esto. Pregunta número 2. La palabra que expresa justificación con Dios es dikaiosis y significa poder mirar a Dios sin deuda. Esta es nuestra justificación en Cristo, aunque no resuelve toda la situación. Pregunta, ¿por qué digo que no resuelve toda la situación? ¿Por qué te digo que no? Si lo entienden, escríbanlo brevemente, o lo que ustedes crean. O si ustedes dicen, no, sí la resuelve todo, entonces digan, sí lo resuelve todo. No es cierto eso por esto. Corre tiempo. Lo voy a explicar. No pongan nada en pantalla todavía, ahorita lo ponen. Porque yo soy justificado ¿por quién? ¿Cómo se llama esa justificación? Dikaiosis. O sea, yo soy justificado ¿por quién? Por Él. Pero si yo no actúo de acuerdo a lo que yo digo que creo, entonces el dikaios no es una realidad en mi vida. Y entonces lo que genero es injusticia, porque las personas van a decir, muy de Biblia, y vean todo lo que hace. Y muchos dicen, no, a mí ya Dios me perdonó. Yo ya me perdonó, soy nueva criatura, yo ya nací y yo ya la hice, y ahí que opinen lo que quieran. O sea, están los dos extremos, ¿sí me explico?
¿Sí? Un extremo que es sumamente juzgador, que nomás está viendo a ver qué haces mal para decir, y eso que dices que eres cristiano. ¿Por qué? Porque él está bajo la lupa ¿de qué? Del diqué. El diqué, ¿qué es el diqué? El justicia humana, el comportamiento humano. Nomás está, y muy cristiano, y mira el chorcito que traes. Y muy cristiano, y ve la palabrota que se te salió. Y muy cristiano, y mira, ahí andas ¿sí? Porque ven todo bajo la perspectiva del dique. Y el otro tipo es el dicayosis, que dice, a mí ya me justificó el Señor, y a mí nadie me dice nada, y si me voy a donde, al cabo es que Dios me perdona, ¿sí? Pero hay un término medio, que es el cual. Entonces, dicayos, ¿cuál es el dicayos? Ese es el que ni uno quiere saber ni el otro. ¿Cuál es el dicayos? Es actuar de acuerdo a mi fe. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué? Porque nadie puede actuar al 100% de acuerdo a lo que cree. Porque hay una ley que está en mi cuerpo, en mi carne, que es la ley del pecado que está en mi carne. Y el apóstol Pablo, que decía, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado? Porque hago lo que no quiero. Entonces, ¿qué provoca todo esto? Entonces la pregunta es, ¿por qué digo que no resuelve toda la situación? Porque este es el cortocircuito de los creyentes, que por mucho tiempo nos acostumbramos a vivir una realidad que no es la realidad de Dios. O sea, muchos creyentes viven una realidad que no es la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo quieren ver bajo dicayosis. A mí Dios me justifica, a mí Dios no me importa lo que diga, hago lo que quiera, ¿sí? Pero hay un cortocircuito, porque allá afuera hay personas que están diciendo, este es injusto, porque ellos juzgan con el diqué. ¿Sí lo entendimos? Entonces, a este joven, ¿qué se le reveló? Se le revelaron las tres cosas. Dijo, el diqué, el dicayos y el dicayoses, todo esto es un asunto de reino. Por eso no mencionó a Dios, dijo, he pecado contra los cielos. Y dijo, y tengo que arreglar las cosas con, ¿qué representaba el padre en ese momento? Su papá. Su papá en ese momento era la única persona que podía entender las cosas. Vamos con el papá entonces. Sigo. Ahí les va. Les voy a hacer un resumen de todo. Somos justificados. Ponlo cabina. Ahí está. Somos justificados. ¿Qué dice? Dicayoses. Pero nuestro diqué, nuestra justicia, o sea, nuestra conducta o comportamiento humano es reprobado, aunque tenemos un Dios justo. Dicayos. Entender esto está bien difícil. Otra vez. Somos justificados, pero tenemos nuestra justicia, nuestra conducta, nuestro comportamiento que es reprobado, aunque tenemos un Dios justo. Entonces, nuestro comportamiento, ok, se los voy a explicar de otra manera. ¿Me prestan una naranja, por favor? No, naranja. Ok. ¿Qué tengo aquí? Esta naranja tiene adentro, aparte de que tiene cáscara y tiene un jugo rico, ¿qué tiene? Semillas. Ok.
si yo agarro una de estas semillas y las ponemos, o varias semillas, y las ponemos en tierra y les ponemos agua donde les da el sol, y esa semilla revienta y empieza a crecer una plantita, y crece la planta, y después de unos años, ¿qué vamos a tener? Un naranjo. ¿Qué pensarían de mí si yo les digo lo siguiente? Sembramos la semilla, le ponemos agua y empezamos a orar. Dios mío, en el nombre de Cristo declaramos que este arbolito que va a nacer va a dar naranjas, no va a dar manzanas. Que no dé manzanas. Reprendemos toda manzana y declaramos que va a tener naranjas. Te reprendo, espíritu de manzana. ¿Qué pensarían de mí? Dije, este cuate está loco. ¿Sabes que eso es lo que se hace en las iglesias? Yo me tengo que comportar de acuerdo a mi naturaleza. Si a mí me gobierna mi naturaleza divina, ¿cómo voy a actuar yo? De acuerdo a mi naturaleza. Pero ¿qué es lo que hace la religión? No te comportes así, tienes que comportarte así. O sea, la naranja va a dar naranjas, la manzana va a dar manzanas. Tú vas a dar de acuerdo a tu naturaleza. Si tú ya naciste de nuevo, pero no creces espiritualmente, no maduras espiritualmente, tú sigues siendo un bebé espiritual, en nada difiere del esclavo. Te sigues comportando como que el que no nació de nuevo, porque eres un bebé espiritual. Pero si tú creces espiritualmente, ¿cómo vas a actuar? Entre más creces, vas a actuar de manera más madura. Si tú eres un bebé espiritual, ¿cómo vas a actuar? A ver, dile a un niño de 4 años que se comporte como uno de 30. Hijo, compórtate, ya tienes 4 años. O sea, pues el chavito tiene 4 años. Compórtate, hasta, mira, me haces pasar vergüenzas. Ay, viejo, pórtate bien, viejo. Pues el cuate, esa es su naturaleza. O sea, todos tenemos una naturaleza. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, tú quieres tener un comportamiento espiritual, tiene que haber un crecimiento espiritual. No es de grito y sombrerazo. ¿Me explico? No es de diablo, suéltalo y te reprendo. Y el cuate, y al otro día, a las horas está igual. ¿Por qué? Porque o sea, ¿qué fue lo que pasó en este joven? El joven se arrepintió y entendió justicia. Dijo, es que lo justo es esto es justicia, este es un asunto de justicia. O sea, yo soy justificado, pero mi comportamiento tiene que ser, no porque ya estoy justificado ya voy a hacer lo que quiera. Mi comportamiento tiene que ser de acuerdo a mi crecimiento espiritual. Ahora, tú no eres nadie para andar juzgando al que está sentado en tu mesa. Si para ti es pecado comer cochinita pibil, no comas cochinita pibil, brother. Pero no juzgues al que sí come cochinita pibil. Es que es carne de puerco. Pues, brother, no sé si me estoy dando a entender. O sea, este asunto es un asunto entre tú y Dios. ¿Sabes por qué no la pasamos juzgando a los demás? Porque no nos vemos a nosotros mismos. Ese es el problema. O sea, tú enfócate a lo tuyo. O sea, tienes que enfocarte a lo tuyo. Sigo, ya casi acabo. Pero cuando somos justificados
y nuestro dique, nuestra conducta humana es como la del joven arrepentido, entonces nuestro Dios, que es justo, nos sienta juntamente con Él. Otra vez, cuando yo soy justificado, o sea, hay dicaiosis, y mi dique, o sea, mi justicia, mi conducta humana es como la de este muchacho. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho? Se arrepintió y dijo: voy a dar la cara. Entonces nuestro Dios, que es justo, nos sienta con Él. ¿Qué significa? Cuando el joven volvió a la casa, el padre no solamente lo recibió, sino que le dio posición y posesión. Digan conmigo: posición y posesión. Otra vez: posición y posesión. Son dos cosas diferentes. ¿Se parecen las dos palabras? Pero no es lo mismo. Una cosa es que le dio una posición y otra cosa es que le dio bienes, posesiones. El mejor vestido, un anillo en su mano, calzado en sus pies, mató becerro gordo, dijo: vamos a comer, hagamos una fiesta. Cada cosa de estas tiene una representación que no voy a mencionar aquí. Es otra conferencia. El vestido representa una cosa, el anillo representa otra, el calzado en los pies. Todo tiene una representación de posición. Entonces, ¿qué fue lo que encontró el joven arrepentido cuando llegó con su papá? ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que encontró? Dicaiosis. ¿Qué fue lo que encontró? Justificación. ¿Qué es la justificación? Te doy la posición y te doy la posesión. Cuando el Padre ve nuestro dicaios, o sea, nuestro comportamiento de acuerdo a nuestra fe, Él nos da dicaiosis. Ahí va otra vez. Cuando nuestro Padre ve nuestro dicaios, o sea, que lo que nosotros decimos que creemos lo hacemos, entonces Él nos da dicaiosis. O sea, la justificación no solamente es me voy al cielo, es posición y posesión. Por eso dice: busca el reino de Dios y todas las cosas que son posesiones serán añadidas. Todas las cosas que son posiciones y posesiones. Posiciones y posesiones. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es que la naturaleza divina me gobierne, que el Cristo que está dentro de mí me gobierne, que Ernesto Rueda cada vez se parezca menos a Ernesto Rueda y que cada vez se parezca más a Cristo, que las personas cada vez vean menos a Ernesto y vean más a ¿quién? A Cristo. Cuando pasa eso, entonces yo entro en posición y posesión. ¿Y qué fue lo que recibió el joven arrepentido? Por eso le digo, porque esto es un asunto de reino. Él entendió y él dijo: ¿sabes qué? Yo la regué. Yo no entendí reino, ya entendí reino. Tengo que hacer, estas tres palabras tienen que ser parte de mi realidad. Dique, dicaios y dicaiosis. ¿Qué nos está faltando para ver la plenitud de Dios en nuestra vida? Es una pregunta de rápido. ¿Qué nos está faltando para ver la plenitud de Dios en nuestra vida? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué nos está faltando? No. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando?
la combinación y revelación de estas tres palabras, dike, dikaios y dikaiosis, o sea, justicia, justo y justificación. Señor, ¿qué me falta? Que se te revelen estas tres palabras. ¿Se parecen? Pero no es lo mismo. Este joven arrepentido lo entendió, se le reveló y lo vivió. Y cada uno de nosotros, ¿cómo vamos en el entendimiento de estas tres palabras? Con esta pregunta termino y vamos a concluir la grabación de esta conferencia.